Trujillo ingresó al poder en el año 1930, dando así inicio a una larga dictadura de 30 años. La cultura dominicana durante la dictadura de Trujillo fue muy marcada por su influencia. Algunos ejemplos. Se promovía la idea del macho doméstico, donde el papel tradicional de la mujer era la esposa y madre, y los hombres eran la figura central de la familia y la sociedad. La censura cultural de la dictadura controlaba estrictamente la producción y el contenido de las artes, la literatura y la música. Esto limitó el desarrollo creativo de los artistas dominicanos. El exilio intelectual. Muchos intelectuales y artistas dominicanos fueron forzados a salir del país o a callarse por temor a la represión del gobierno. La promoción del culto a la personalidad. Trujillo se presentaba como un héroe nacional e infalible y se crearon monumentos, calles y otros lugares públicos a su nombre. Daniel Sánchez Morillo. ¿Cómo usted considera que se vivieron los tiempos de Trujillo? Bueno, los tiempos de Trujillo eran duros, pero muy duros en un sentido, porque Trujillo, en el tiempo de Trujillo, no había libertad, porque él, ahora, mucho respeto sí había. Tú podías tirarte ahí con una cartera llena de dinero y nadie te tocaba, pero a él había que respetarlo. Y era un dictador que si él, por lo menos, si él decía que te fueran a buscarte a tu casa, te mandaba a buscar, y tú tenías que ir obligado. Claro. A él le gustó mucho violar niñas y hacer muchas cosas malas. Que de ahí fue que le vino la muerte por la causa de muchas cosas que hizo. ¿Y cómo usted consideraba que era la opresión al pueblo de parte del gobierno de Trujillo? Bueno, la presión al pueblo era que tú no podías hablar de Trujillo en ningún lado. Si tú hablabas de Trujillo te iban a buscar preso fácilmente porque tú di que estabas hablando, porque había mucho caliente, porque ya di que tú estabas hablando de que del jefe. Y eso es dictadura, porque yo no viví muchos años de él, yo viví 11 años nada más, pues yo nací en el 50 y él murió en el 69. En su casa se puso el cartel que decía que manda Trujillo. Pero eso era obligatorio, eso no era de que sé yo qué, no. Usted tenía que tener ese cartel ahí, ellos llegaban y veían que tú tenías ese cartel, no fuñían contigo, pero tú no lo tenía problemas. Porque tú tenías que tener cédula, carnet de parmita, ¿y cuál era lo otro? Eran los tres golpes que le decían. Sí, sí, Cédula, carnet y parmita. sí. Esos eran los tres golpes. Trujillo decía que Dios en el cielo y él aquí en la tierra, porque Trujillo mató a mucha gente aquí. Él te quitaba lo tuyo. Sí. Tú tenías una vaca buena, la mandaba a buscar para meterla al ganado de él, porque tú no podías tener esa vaca. Sí. ¿Y usted cómo se sintió durante los años que vivió en la... La dictadura de Trujillo. Sí, Bueno, te voy a decir algo. El día que lo vi, me mandaron un mandado y yo me embullé para verlo. Yo encaramado en un laurel, eso fue en el cercado. Y, y me mandaron a comprar un bacalao para la comida. Y yo no pude llegar a tiempo. Y cuando llegué a la casa me dieron una paliza, porque era que no hallaba donde yo cruzar. sí, Y a los 9 días me mandaron a comprar un azúcar. Pues yo estaba en un campito. sí. Los formados estaban en el pueblo. Me mandaron a comprar un azúcar. Y a donde yo fui a comprar el azúcar, que siempre estaba acostumbrado a comprar ahí, me dijo el señor, un hombre llamado Domingo del Cercado. Me dijo, amiguito, váyase, me dio mi ñapa, que eran piños de azúcar. Sí. Váyase, que matan a Trujillo. Oh, yo tendí por ahí, oye, como una pedra. Cuando llegué a la casa le dije a la doña Nana, matan a Trujillo. Esa mujer le echó mano a una falsa hacienda de a 2 más caballos.
me dio esa pela. Pero nada, yo le agradecí mucho eso. La ideología de la dictadura de Trujillo se centró en el nacionalismo, el anticomunismo y el control centralizado del Estado. Trujillo creía que la unidad nacional era fundamental para el progreso económico y social del país, y usó el nacionalismo como herramienta para unir a la población dominicana detrás de su régimen. El anticomunismo fue también un elemento importante de su ideología y Trujillo presentó a su régimen como una barrera contra la amenaza comunista. Además, dentro de la ideología, en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hay aspectos claves que se destacan, entre ellos, la concentración del poder. Trujillo creó un estado policial que monopolizaba el poder político, económico y militar. La manipulación de la información. La dictadura controlaba estrictamente los medios de comunicación, inhibiendo la libertad de expresión y asegurándose de que solo se presentara una visión positiva de su gobierno. El culto al líder. Trujillo se presentaba como un líder benefactor y se promovía la adoración pública hacia él. Para ser un ciudadano fuera de riesgo en la República Dominicana, era necesario portar los 3 golpes que establecía el gobierno trujillista. Estos eran la cédula de identificación personal. Esta fue el primero de los 3 documentos en hacerse obligatorio, desde que hizo su aparición en 1932, a 2 años de Trujillo tomar el poder. El segundo golpe, el carnet o certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio. Se creaban demarcaciones militares que controlaban el reclutamiento obligatorio de todo ciudadano mayor de 17 años. Se consideraba una falta grave para el régimen dictatorial evadir esta obligación, pagando con la carcelería y la desgracia no solo de se oponía, sino de toda su familia. Golpe. El carnet de miembro del Partido Dominicano, maquinaria política de la dictadura. A este carnet fue conocido popularmente como la palmita, por tener el carnet una palma real, usada como símbolo del Partido Dominicano. Todo ciudadano que al ser requerido por una patrulla militar del régimen, sin llevar encima estos 3 documentos, y muy en especial la famosa palmita, que para los acólicos del sátrapa era un delito peor que no poseer la cédula de identificación, ya que podía ser declarado enemigo del régimen por no pertenecer al Partido Dominicano. Un aspecto muy importante dentro de la dictadura fue la puesta de un cartel en las puertas de todos los ciudadanos del país, el cual decía: en este hogar Trujillo es símbolo nacional, o particularmente, como dicen los moradores, Trujillo manda en este hogar. La intelectualidad trujillista insistió en atribuirle cualidades mesiánicas a la figura del dictador. Aquí está también presente la Iglesia, maestra de la verdad y de la vida, que ha venido a ratificar su fe en el autor del concordato y en el artífice de la única política que la Santa Sede apoya, porque es la única compatible con el dogma cristiano de la igualdad de todos los hombres ante la ley y ante Dios. El mismo advenimiento de Trujillo al poder parece un milagro en que interviene la propia mano de la Virgen como instrumento de designios superiores. El Mesías de 1930, es nuestra patria cristiana y por tanto trujillista, y reconoce a Trujillo, su jefe anticomunista. Que Dios bendiga tu obra, Rafael Leónidas Trujillo, y que alumbren para siempre 5 estrellas tu camino. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia te acompañe por doquiera. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia te acompañe por doquiera. Durante los 40 años y gran parte de los 50, el esfuerzo legitimados de los intelectuales se concentró en la promoción del catolicismo y de la tradición hispánica del país.
En la mayoría de sus discursos y actividades, los intelectuales trujillistas trataron sobremanera de funcionar el sentimiento patriótico del pueblo dominicano con la tradición hispana y la religión católica, en desmedro de otras influencias en la conformación cultural y espiritual de la nación dominicana. La Iglesia Católica estaba cercanamente ligada al Estado y el gobierno. Muchos obispos y sacerdotes eran pro Trujillo y se beneficiaban de las relaciones cercanas con el gobierno. La religión se utilizó como una herramienta de control social y moral, con énfasis en los valores tradicionales de la familia y el comportamiento sexual. Prohibió el uso de la palabra liberación en los sermones, temiendo que esta palabra pudiera ser usada para instigar a la oposición. Trujillo ordenó que se borraran del catecismo católico las partes que tenían que ver con las cuestiones sociales, como la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el cuidado por los pobres. El concordato fue firmado entre la Iglesia Católica y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1954. Fue un acuerdo de naturaleza política, diplomática y económica, amén de otros beneficios particulares para ambas partes. El concordato fue un tratado de la Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, ánimas del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la nación dominicana. Han determinado estipular un concordato que constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las altas partes contratantes, en conformidad con la ley de Dios y la tradición católica de la República Dominicana. A este fin, su santidad, el sumo pontífice Pío XII, ha nombrado como su plenipotenciario al Monseñor Domenico Tardini, prosecretario para los asuntos eclesiásticos extraordinarios, y al presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este fue el tétrico panorama que condujo a la Iglesia Católica a modificar su conducta de colaboración con Trujillo, viraje que se inició con la carta pastoral del episcopado dominicano dirigida al clero y sus fieles seguidores el 25 de enero de 1960, donde se denuncia el clima de represión y se demanda el respeto a los derechos humanos, recordándole al tirano que cada ser humano, aún antes de su nacimiento, ostenta un cúmulo de derechos anteriores y reclamando la vigencia de libertad de conciencia, de prensa y de libre asociación para los dominicanos. Esta carta pastoral marcó el inicio de una situación de tirantes que se fue agudizando y que en algunos momentos puso en peligro la vida de varios sacerdotes que adoptaron actitudes de franca oposición a Trujillo, convirtiéndole el público en una plataforma de denuncia y sus iglesias en centro de consuelo para los padres y familiares de los perseguidos y prisioneros, como fueron los gastos de los monseñores Francisco Panal y Tomás O'Ralley, obispos de La Vega y San Juan de la Maguana, respectivamente el primer español y el segundo norteamericano. La parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, antigua iglesia de San Rafael o parroquia de San Cristóbal, está situada en la ciudad de San Cristóbal, República Dominicana. Fue construida por orden del presidente Rafael Leónidas Trujillo, debido a que la iglesia del Sagrado Corazón, en la cual se había firmado la Constitución, quedó en estado ruinoso debido al terremoto del año 1946. Dicho templo fue inaugurado el 24 de octubre de 1949, bajo el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, quien lo propulsó y financió. Contento yo estoy